Todos lo afrontarán. Ese momento en la respiración se desvanece, el cuerpo se queda inmóvil y algo invisible comienza a alzarse. El aire se espesa. El velo se vuelve más delgado y el tiempo se detiene. Madre Esperanza de Jesús dijo, está en ese último instante en que todo parece perdido. Que algo sucede, ningún ser humano puede. Testigo verdadero. No es silencio. No es un juicio. Es una pregunta. Antes de empezar, suscríbete y dale a me gusta este vídeo, y díganme en los comentarios ¿desde dónde nos estás viendo? Tu apoyo nos ayuda a traer más historias apasionantes, y créeme, tú no querrás perdértelos. Ahora, continuemos. En un convento de piedra enclavado en lo profundo de colinas italianas, donde la cera gotea en silencio. Desde las velas del altar y las paredes resuena el eco. Siglos de oraciones susurradas, una monja anciana tembló una vez bajo el peso de una visión. Ella no era famosa. Ella no buscaba llamar la atención. Pero ella guardaba un secreto. La Madre Esperanza de Jesús afirmó que ella había he visto lo que le espera a cada alma en la muerte. No en metáforas, no en poesía, sino en una claridad asombrosa. Describió el momento exacto en que el cuerpo exhala su último aliento como en él. Imagen del anciano acostado en la cama. Rostro pálido, costillas ligeramente abultadas bajo lino, una presencia que se acerca. El alma, como el humo, comienza a elevarse, moldeada. No por la carne, sino por la esencia. Y entonces aparece. No es el juez severo que nos han enseñado a ser. ¿Miedo? No soy un contable celestial con un libro de pecados. Pero Jesús, cargando heridas, envuelto en dulzura, se acerca bastante. Se inclina sobre el alma y le pregunta una cosa. No lo que has hecho. No se trata de por qué pecaste. Ni siquiera tú eres digno. Solo esto. ¿Todavía me quieres? ¿Todavía me quieres? Una pregunta tan simple que podría ser. Respondió con un susurro, un latido del corazón. Un único y tembloroso sí. Madre Esperanza dijo que todo. El cielo, el infierno, la eternidad misma dependen de la respuesta a esa pregunta. Y ella lo supo no por intuición, sino por se está mostrando. Hay un momento que llega para todos. Madre Esperanza dijo una vez. No la muerte, sino algo más preciso. Más sagrado. Es el aliento después del último aliento. La pausa que sigue a que el corazón se detiene. Un silencio tan denso que distorsiona la realidad. Sí mismo. Imagínatelo. Una vieja cama de hierro, una tenue luz de aceite. Una lámpara. Un hombre demacrado yace bajo una luz oscura. Manta de lana. Piel fina como el papel, labios entreabiertas, las manos inmóviles. Podría ser cualquiera. Un hombre olvidado, un extraño. Un pecador. Pero algo sagrado se agita en él. Quietud. Las imágenes de ese momento, como esas. Compartidos desde iconos antiguos o modernos. Las visiones muestran más de lo que el ser humano. El ojo puede percibir. Una presencia entra en la habitación. No ruidoso. No deslumbrante.
pero profundamente, insoportablemente tierna. Y el alma, ya no atada por la sangre. Y el hueso comienza a elevarse. Al principio me desmayé. Como la niebla que atrapa la luz de la mañana. Se cierne justo encima del pecho, brillando. Suavemente. Frágil. Gratis. Lejos de allí, en una capilla de piedra, escondida. Bajo siglos de silencio, y ninguno. Se arrodilla en oración. La habitación está a oscuras. La única luz proviene a través de una ventana estrecha, pintándola. Rostro en oro suave. El polvo danza como estrellas en la inclinación de la mañana. Esta es la Madre Espironza de Jesús, una mística nacida en España que encontró su hogar en Italia. Su rostro está arrugado por la edad, sus ojos brillante con algo más profundo que memoria. Ella no habla mucho. Ella escucha. Y fue mientras rezaba, según dijo, que él acudió a ella. En 1930, durante una. En esa vigilia matutina, la Madre Espironza cayó. En lo que ella llamó un interior. Silencio. Su cuerpo se quedó inmóvil, pero su alma ardía. Con presencia. Jesús apareció, no en visión, sino en conciencia abrumadora. Se encontraba junto a un alma que partía de su cuerpo. No uno de gloria, sino de dolor. Un hombre alejado de la fe, olvidado por otros. Una vida aparentemente desperdiciada. Pero Jesús se arrodilló a su lado. No lo hizo acusar. No hizo recuento de los pecados. En cambio, tocó al hombre moribundo pecho. Y preguntó, ¿todavía me quieres? La Madre Espironza dijo que sentía el peso de la pregunta en sus propios huesos. Una pregunta que aún no se ha formulado en voz alta. Tronó a través de la eternidad. No se trata de una cuestión de castigo, sino de amar. Ella lloró. No por miedo, sino por el dolor. Su belleza. Vio vacilar el alma. Avergonzados, cansados, inseguros. Y luego, lentamente, un susurro. Sí. En ese momento, Jesús lo abrazó. La luz estalló como el amanecer. A través de una tumba. La batalla había terminado. El alma era guardado. Y la Madre Espironza, temblando, oyó. Jesús dice, esto es lo que pido de cada uno de nosotros. Alma. Esto es lo que lo decide todo. Esa visión cambiaría su vida. Ella lo llevaría consigo como una llama, protegiéndola durante años de enfermedad, duda y aislamiento. Ella repetiría el mensaje una y otra vez incluso cuando otros la desestimaron. Porque en esa única pregunta, ¿lo haces? ¿Todavía me quieres? Ella había vislumbrado el corazón mismo de misericordia. Y ella sabía que el mundo tenía que oírlo. Y esta pregunta, dijo, decide todo, cielo, infierno, eternidad. Sí mismo. La visión la dejó conmocionada. Cuando pasó y la luz se atenuó de su celda, Madre Espironza permaneció arrodillado sobre el desgastado suelo de piedra, con las manos temblando en su regazo. Afuera, el viento susurraba. Olivos. La campana había sonado para los señores, pero el tiempo se sentía muy lejos.
Algo eterno había rozado su alma. Ella había visto el momento final, él. En ese momento nadie escapa. Y ella había escuchado la pregunta que... Él decide todo. ¿Todavía me quieres? El convento era pequeño, humilde y antiguo. Sus piedras habían sido colocadas siglos atrás. Antes, por manos callosas que susurraban. Oraciones en el mortero. Los pisos estaban desigual y frío, y en invierno el viento se colaba por las rendijas de las contraventanas. Pero en el interior reinaba una quietud que parecía vibrar con algo de otro mundo. Una única ventana estrecha se encontraba en lo alto del muro de la capilla. En los primeros días, la luz se filtraba a través de ella. Por la mañana, cepillando los rostros de los hermanas mientras se arrodillaban en silencio. El polvo danzaba lentamente en los rayos del sol como almas diminutas a la deriva entre el cielo y tierra. Aquí, en este lugar olvidado. La eternidad llamaba a menudo. Y una mujer pequeña respondió. Al mundo exterior. Madre Espironza. Era un misterio. Nació en España en 1893 con el nombre de María José. Para Alhama Valera, ella había crecido en pobreza, rodeada de sufrimiento y hambre espiritual. De niña, afirmaba sentirse. Jesús, háblale al corazón de maneras que ella no supo explicarlo. Pero no fue hasta que llegó a este lugar que... Convento en Italia, escondido entre colinas. Y oculto del ruido del mundo. Que sus visiones se intensificaron. El cielo, dijo, la había encontrado allí. Y no permanecería en silencio. A pesar de esto, su vida diaria era sorprendentemente ordinario. Cada mañana, antes de que saliera el sol, ella se levantaba de su colchón de paja y se dirigió silenciosamente a la capilla. Sus dedos, finos y enjutos, se deslizaban. Las cuentas del rosario entre sus manos sincroniza su ritmo con su respiración. Sus rodillas se clavaban en la piedra, elevando el alma en silencio. Ella ayunaba a menudo, no para castigarla cuerpo, sino para agudizar su corazón. Ella ayudaba a los pobres cuando podía. Fregaba los suelos, sudaba los hábitos y atendía a los enfermos. Hablaba en voz baja, rara vez. Sonreía a menudo, dulcemente. Y cuando caminaba, era como si el aire se apartó a su alrededor en señal de reverencia. Con sus hermanas era amable, pero simple, sin nada destacable. Pero su alma era una llama. Dentro de ella ardía un fuego avivado. No por ambición, sino por presencia. Jesús, dijo ella, caminó con ella en ese camino. Convento. No en grandes visiones, sino en un susurro. Eso nunca abandonó su espíritu. Una tarde, durante la adoración, el susurro se convirtió en voz. Tenía los ojos cerrados. La capilla estaba vacía, salvo por ella y la vela roja parpadeante de lámpara del tabernáculo. Y de repente, sin imagen, por el sonido, supo que él estaba cerca. Luego las palabras. Vine a salvar, no a condenar. No resonaban en sus oídos, sino en su interior. Alma. Díganles a mis hijos, ningún alma va al infierno por pecar demasiado.
Ojos bien abiertos y húmedos, solo para. Rechazando mi amor. Las palabras se quebraron. Algo en ella, no solo la verdad, sino urgencia. Ella había pasado su vida creyendo en el amor de Dios, pero ahora ella veía su forma en maneras que ninguna teología le había enseñado jamás. Mercy no era blanda. Fue feroz. Implacable. Y perseguía almas. Incluso los que están más lejos. Madre Espironza comenzó a escribir lo que ella lo oyó en voz baja en los diarios que guardaba debajo de su colchón. El mensaje llegaba una y otra vez. Mi justicia no es como la del hombre. No me fijo en el pecado. Busco el amor. En un momento de profunda oración, ella preguntó a él: Señor, incluso aquellos que te odiaban, ¿qué? Se burlaron de ti, que huiste de ti hasta que ellos. ¿Último aliento? Temía la respuesta, pero llegó suavemente. ¿Y claro? Sí. Incluso a ellos. Los busco hasta el final. Momento. ¿Y cuando el alma abandona el cuerpo? Preguntó. Les hicieron la pregunta, ¿todavía quieres? ¿Yo? Ella nunca se había imaginado esto, que el alma podría pasar su vida en la ruina, en odio, en el abuso, en la incredulidad, y aún se le busca. Pero Jesús insistió. Incluso los grandes pecadores no están perdidos si ellos. Di que sí. Incluso un susurro de deseo pesa más que una vida entera de oscuridad. Le impactó como un rayo. Las matemáticas del cielo eran diferentes a todo lo demás. Ella lo sabía. Ella creía en la penitencia, en disciplina, en el esfuerzo por alcanzar la santidad. Y sin embargo, aquí estaba Jesús revelando una misericordia que destrozó todos los registros. No se trataba de contabilizar pecados. Se trataba de añoranza. Un destello del corazón. Una lágrima, un suspiro. Una mirada hacia arriba en el último segundo. Eso fue suficiente. Ella no hablaba de esto a menudo. Solo a unos pocos. Y cuando lo hizo, su voz temblaba, no por incertidumbre, pero de asombro. No le creerían. Pensó. Algunos podrían reírse. Algunos podrían llamarla ilusa. Pero ella siguió escribiendo. Aún así, ella siguió rezando. Aún así, ella escuchó. Y con el tiempo, los más cercanos a ella comenzaron darse cuenta de algo. Una serena gravedad emanaba de su presencia. Una sensación de que cuando rezaba, no estaba. Hablaba en la oscuridad. Ella estaba. Escuchó. Pero Jesús le había advertido. La batalla por ese sí es feroz. En el momento de la muerte, dijo, él. El diablo no tienta con el pecado. ¿Él tienta? Con desesperación. La madre Espironza aprendió que en ese momento final cuando el alma se eleva y se encuentra en el umbral de la eternidad, Satanás realiza un último intento desesperado. No para atraer, sino para aplastar. Él muestra al alma su vergüenza, sus lamentos, su inmundicia. Y susurra, no eres digno de ser amado. Y si el alma cree esa mentira, se vuelve hacia adentro. Retrocede. Dice, no. Y eso que Jesús le dijo es el infierno. No es castigo.
Rechazo. Pero siempre estoy ahí, dijo. Incluso cuando no se ve. Me sitúo junto al alma y pregunto de nuevo. ¿Todavía me quieres? Madre Espironza. Mantuvo esta visión durante décadas. No se trataba de una discusión teológica. No se trataba de una fanfarronada mística. Fue una carga. Porque había visto lo mucho que estaba en juego. Era ni cuán cerca se inclinaba el cielo. Cada corazón humano, incluso aquellos. Lo más alejado de la gracia. ¿Todavía me quieres? Para ella se convirtió en no solo la cuestión de la muerte, pero la cuestión de la vida. Y aunque el mundo quizá nunca vea lo que ella vio en aquellos tranquilos pasillos del convento, ella creía una cosa con absoluta certeza. Certeza. Cada alma es perseguida. Y la batalla por ese sí final es más real que cualquier cosa que podamos imaginar. Invisible a los ojos humanos. Pero vigilados por la eternidad. Y así, en sus oraciones, Jesús comenzó a muéstrale más. No en símbolos. No en parábolas. Pero en visiones. Ella presenció el momento en que el alma se eleva. Ella presenció la batalla final. De primera mano. Ella observó cómo Satanás intentaba arrastrar aún. Su alma estaba abatida por la desesperación. Y Jesús esperó. Junto a él, seguía preguntando. Y una noche, sola en su celda, él le mostró a un hombre moribundo. Y lo que vio la cambiaría. Para siempre. El convento había quedado en silencio. Las campanas habían terminado de sonar hacía rato. Canción vespertina. Los pasillos solo contenían el sonido de pasos suaves, el arrastrar de las sandalias contra la vieja piedra y el susurro de oración a distancia. Pero dentro de los muros de la capilla, como madre Espironza se arrodilló ante el tabernáculo. Algo se agitó en el reino espiritual. Para entonces, ella ya había visto muchas cosas. Visiones que la hicieron llorar, palabras de Jesús, que resonó durante días en ella. Alma. Pero hubo un momento en que ella nunca olvidó. En el momento en que el alma se separa. Ella no había leído nada al respecto. Ella lo presenció. Y lo que vio, ella dijo, no fue pacífico. Era un campo de batalla. Comienza con la quietud. Un aliento que no regresa. Un pecho que ya no se eleva. Los dedos se enfrían. El color se desvanece. El cuerpo permanece inmóvil bajo una fina sábana. El mundo ignora que algo eterno. Esto acaba de empezar. Pero en el reino invisible, el alma se agita. Al principio flota, frágil, luminosa. Temblor. Como una criatura recién nacida aún insegura. Está vivo. Su forma refleja a la persona pero sin edad, sin herida, sin tiempo. En tu imagen, el hombre yace inmóvil. El rostro se desploma ante la muerte, el pecho llano. Convulsionando, y sobre él el alma comienza. Levantar. No violentamente sino suavemente, como la niebla. Emergiendo de un lago al amanecer. La madre Espironza dijo que era lo más. Un momento frágil en toda la existencia. El alma, susurró una vez, es como un hilo de luz, y el enemigo ataca. Es más difícil cuando apenas está comenzando a elevar.
Y es entonces cuando llega. No con piel roja ni cuernos. No con fuego ni con horcas. Pero con algo más frío. Memoria. El diablo inunda la conciencia del alma. Con todo lo que ha hecho mal. La vergüenza se alza como una tormenta. Las mentiras, las crueldad, traiciones. Las adicciones. Los abortos. Los años perdidos. Las oraciones nunca pronunciadas. El diablo no acusa con furia. Acusa con precisión. Mira lo que eres. Mira lo que hiciste. Dios nunca te querrá. Es demasiado tarde. Le muestra al alma sus fracasos como si proyectándolas en las paredes de eternidad. No hay forma de esconderse. Sin fingir. Todas las máscaras están arrancadas. Tenías tú oportunidad. Pecas demasiado. Ya no eres digno de amor. Esto, dijo la madre Espironza, es de Satanás. Arma más eficaz. Desesperación. No es tentación. No es placer. Pero la desesperanza. Pero Jesús también está allí. No erguidos con túnicas doradas. No órdenes atronadoras. No tener una lista de pecados. Él es callado. Se arrodilla junto a la cama tal como lo hizo. En la visión que había visto y coloca su mano herida sobre el alma. No habla de inmediato. Él espera. Su presencia es afligida, gentil. Paciente. Como un padre que ve sufrir a su hijo. De una mentira. Sus ojos dicen lo que su boca. No. Estoy aquí. Siempre he estado. Aquí. Incluso ahora, especialmente ahora. Aquí está el giro inesperado. Incluso después de una vida llena de pecado, incluso después de que el alma acaba de ver su totalidad. Pasado iluminado por la oscuridad. Sigue siendo gratis. Madre Espironza dijo que esto era lo más impactante que jamás aprendió. Incluso ahora, le dijo Jesús, el alma puede. Di que sí. Incluso ahora, la elección es suya. Él no obliga. Él no exige nada. Él pregunta, ¿todavía me quieres? Y él. El alma debe decidir. Entre la mentira, ya estás demasiado perdido. Y la verdad es que aún te quiero. Entre desesperación y deseo. Una vez le preguntó a Jesús, atónita. Aunque el alma diga que sí con miedo. Aunque sea débil, silencioso, simplemente un pensamiento. Y él respondió, si es que existe siquiera un. Queda una chispa que me anhela, la salvaré. Eso. El sí más pequeño pronunciado en un susurro de la voluntad. Se convierte en una puerta lo suficientemente ancha para todos. El cielo para entrar. El alma puede tener. Fracasó 1000 veces, corre para. Décadas, se lo negaron con cada aliento. Y aún así. Si dice que sí. Lo envuelve en luz. Eso sí, dijo. Puede borrar toda una vida de oscuridad. Pero la madre Espironza reveló algo. Aún más misterioso. Muchas almas, dijo, no se salvan. Simplemente con su propio sí. Pero porque alguien más oró por ellas. La lágrima de una madre, la de una abuela. Rosario. La vela de un desconocido se encendió en silencio.
Ella describió cómo Jesús le mostró las almas que habían vivido en profundo pecado, almas que nunca regresó a la confesión, quien murió lejos de los sacramentos, solo en lechos de lástima. Y sin embargo, en su último momento, una oración ofrecida a kilómetros de distancia se convirtió en mano que levantó su barbilla hacia él. Una monja de su convento había ofrecido una vez una novena por todos los que mueren sin ser visto. Más tarde, durante la oración, la madre Espironza la vio. Las palabras se convirtieron en una luz que encontró a un hombre muriendo solo en un callejón, furioso y sucio. Pero justo cuando su alma comenzaba a elevarse, justo cuando el diablo se acercó, su oración se rompió a través de la oscuridad. Y él dijo, sí, si todavía quieres. Yo. Y Jesús lo hizo. Siempre lo hace. Por eso, dijo, nunca debemos juzgar la muerte de un alma. Por muy pecaminoso que parezca. Por muy lejos que pareciera alguien de Dios. No sabemos qué pasó en ese último segundo. No sabemos quién estaba rezando. No sabemos qué pidió Jesús. Y no sabemos si un destello de el amor surgió de algún lugar muy profundo. Lo suficiente para que pudiera aprovecharlo. Él busca, dijo ella, incluso en él. El último momento del alma. Y nunca deja de preguntar. ¿Todavía me quieres? A veces ella dijo, la habitación está en silencio. Sin señal. No es un milagro. Sin calor. Solo la quietud de la muerte. Pero incluso allí, especialmente allí, Jesús está en el trabajo. Su misericordia se mueve como una marea. Lento. Implacable. Ella creía que si pudiéramos ver qué sucede en esos segundos posteriores a la muerte, nosotros nunca dejaría de rezar por los moribundos. ¿Crees que no está pasando nada?, dijo ella. Una vez le dijo a un joven novato, pero todo eso. El cielo se inclina, sosteniendo su aliento, esperando a que esa alma elegir. Y entonces, una noche, volvió a suceder. La madre Espironza estaba en su habitación. No. Se encendió una vela. El convento dormía. Se arrodilló junto a la cama, con los ojos cerrados. Manos juntas en oración por las almas de ella. Jamás se encontrarían. Y de repente la luz inundó la habitación. Duro. No caliente. Pero santo. Y entonces lo vio. Un hombre moribundo. Una cama de hierro. Un alma que se eleva. Se desarrolla una batalla. Jesús junto al lecho de muerte. Satanás en las sombras. El alma desgarrada entre la vergüenza y la añoranza. ¿Y qué pasó después? Ella jamás lo olvidaría. La visión de un hombre que la mayoría consideraría más allá de la salvación. El hombre por el que nadie rezó. Lo más emotivo esperaría caer. Pero Jesús apareció. Y preguntó, ¿todavía me quieres? Y. Lo que sucedió después revelaría la verdad. El poder de la misericordia. Pasada la medianoche, la visión llegó. El convento permaneció en silencio. Envuelto en sombras. El aire estaba frío y en calma. Afuera apenas se movía el viento. Las ramas de olivo, y dentro de la piedra.
Los pasillos solo emitían ecos ocasionales. Arroyo de los viejos troncos asentándose. En su celda, la madre Espironza se arrodilló. Junto a su estrecha cama. La vela se quemó hace horas. Se había mantenido despierta, rezando en silencio. Para almas que ella nunca conocería, esas. Morir solos, aquellos lejos de la gracia, aquellos cuyos corazones se habían vuelto demasiado fríos para llamar. Buscando ayuda. Fue entonces cuando reinó el silencio entre las oraciones. ¿Qué sucedió? Sin previo aviso, una luz inundó su celda. No desde la ventana. No de ninguna llama. Pero de otro lugar. No fue duro. No la cegó. Era suave, sagrado. Como la suave luz del cielo inclinada. Cerca. Ella no levantó la vista. No hacía falta. Su alma lo sabía. Me estás enseñando algo, Señor, ella. Susurró. Y de repente su corazón ya no estaba en esa pequeña habitación de piedra. Vio una habitación vacía, oscura y fría. Un anciano yacía sobre una estrecha estructura metálica. Cama, su cuerpo demacrado y sin vida. Debajo de una manta gris y gastada. Su rostro estaba repleto de años de amargura. Su boca quedó ligeramente entreabierta. Sus manos, antaño fuertes, ahora estaban pálidas. Y aún así, no había nadie con él, ni familia. Ningún sacerdote. Sin últimos derechos. Solo silencio. Y, sin embargo, algo cambió en la habitación. Mientras ella observaba, Jesús entró. No entró con gloria. No brilló con esplendor. Se movía en silencio, con reverencia, como alguien entrando en un lugar sagrado de dolor. Su túnica rozó suavemente contra la piso. Su rostro, aunque sereno, reflejaba la tristeza de siglos. Se acercó a la cama, contemplando el hombre de infinita ternura. Entonces, sin decir palabra, extendió la mano y tocó el pecho del hombre. Justo encima del corazón. Y fue entonces cuando la luz comenzó a asomar. Del pecho del hombre emanaba un resplandor. Suave, con forma humana, brillando levemente. En la oscuridad. El alma se cernía, incierta, temblando. Latía como algo recién nacido. Había miedo en ello y espera, vergüenza. Que se aferraba como la niebla. Se desplazó a escasos centímetros por encima del cuerpo. Atrapados en ese espacio entre la vida y eternidad. Y Jesús permaneció inmóvil. Mirando. Espera. Mientras Madre Espironza miraba más de cerca. La vida del hombre se desplegaba ante ella como páginas de un libro abiertas al viento. Había vivido lejos de Dios. Se había burlado abiertamente de la religión, mofándose a aquellos que creían. Había roto sus promesas, especialmente con los que más lo amaron. Había herido a su esposa, a sus hijos. Sus amigos, no siempre a puñetazos, sino con palabras, con silencio, con traición. Había pasado de un placer a otro. A continuación, hambriento, pero nunca saciado. Y sin embargo, su madre había rezado por él cada día. Un solo día. Incluso mucho después de que dejara de llamarla. Incluso después de que él le dijera que dejara de molestarla.
Ella lo puso en comunión con Dios y le encendió velas. Ella susurraba rosarios en la oscuridad para Ae. Ella le pidió a Jesús que lo persiguiera, incluso si tenía que ser al final. Este fue el final. Jesús se inclinó más cerca. Sus ojos no reflejaban nada. Condena, solo tristeza y amor. Entonces, con una voz tan suave que podía abrir un alma, preguntó: ¿Lo haces? ¿Todavía me quieres? Las palabras resonaron a través de la habitación, no ruidosa, sino eterna. El alma se estremeció. Los recuerdos llegaron como olas durante una tormenta. Los rostros que había escuchado. Los niños a los que había ignorado. Los momentos en que se había reído de Grace. Y entonces las sombras se hicieron más densas. Desde la esquina de la habitación, otro. Surgió la presencia. No se veía en la forma, pero se sentía. Un viento frío. Un gruñido justo debajo del oído. El diablo. No gritó de rabia. Susurró con precisión. No eres digno. Mira lo que has hecho. Es demasiado tarde. Él no te quiere ahora. Estás fuera de su alcance. ¿Perdón? El alma tembló. La vergüenza pesaba como cadenas. La luz a su alrededor parpadeaba. Y Jesús permaneció en silencio. No ausente. No estoy enojado. ¿Presente? Espera. Hubo una pausa. Una quietud. Madre Espironza contuvo la respiración. Todo su ser se entregó al momento presente. Anhelando que el alma hable. Y luego un susurro. No se dijo con los labios. No tenía por qué ser así. Venía de lo más profundo. Dentro del alma. Un leve destello de anhelo. Una pequeña llama desesperada. Sí. La palabra era más aliento que sonido. Más deseo que fuerza. Más esperanza que confianza. Y en ese instante, las sombras se hicieron añicos. Las mentiras se derrumbaron. El frío huyó. La luz inundó la habitación como si amanece sobre un mar embravecido por la tormenta. Jesús sonrió, no con triunfo, sino con una alegría más profunda que los mundos. Extendió la mano hacia adelante y tomó el alma. Sus brazos. Y lo abrazó, no con cautela. Sin dudarlo. Pero completamente. Ferozmente. Como si esa alma siempre hubiera pertenecido a él, como si hubiera esperado una eternidad por él. Este sencillo susurró, sí. De vuelta en su celda, Madre Espironza cayó. Adelante. Las lágrimas corrían por sus mejillas. No pudo detenerlos. Su pecho se levantó, no de pena, sino con asombro. Esta es tu misericordia, Señor. No era teórico. No era poético. Fue real. Un hombre destrozado, amargado, lejos de la gracia. Había sido elevado al cielo porque él no había rechazado el amor. Porque en el último segundo él todavía quería a Jesús. Desde ese día en adelante, Madre Espironza llevaba la visión en su alma como una carta sellada dirigida a cada persona. Quienes alguna vez creyeron que estaban más allá. Esperanza. Ella jamás olvidaría la luz
que se vertió en aquella habitación oscura. Ella jamás olvidaría la ternura en la voz de Jesús. Y ella jamás olvidaría la verdad, que había sido confirmado una vez más. Incluso al borde del infierno, la misericordia aún murga. Ahora su corazón se abría aún más. Ella comenzó a preguntarle a Jesús sobre el misterio. Más allá de ese momento, sobre lo que viene. Después de que el alma diga que sí. ¿Qué es el purgatorio? ¿Qué es el cielo? ¿Qué sucede cuando triunfa la misericordia? Y Jesús respondió: no con fuego y furia, sino con visiones de luz purificadora, alegres. Sufrimiento y un amor que nunca abandona. Un alma inacabada. Madre Espironza había visto lo que sucede en el último momento, el alma temblando. Sobre el cuerpo, Satanás susurra mentiras. Jesús permanecía en silencio, esperando una respuesta que resuena en la eternidad. Pero una noche, poco después de la visión del hombre moribundo, le mostraron otra cosa. ¿Qué sucede después? Cuando un alma dice sí, cuando elige. ¿A dónde va el amor sobre la desesperación? Siempre me habían enseñado a creer en cielo. Ella conocía las doctrinas de purgatorio. Ella había leído las palabras que se decían sobre el infierno. Pero lo que Jesús le reveló fue más allá de las páginas en blanco y negro de un catecismo. Estaba vivo. Y era precioso. La madre Espironza nunca afirmó ver el cielo plenamente, pero a ella se le dio destellos. Ella lo describió no como un lugar con calles de oro o puertas brillantes, pero como un mar de luz viviente. No era luz que brillaba sobre la piel. Era ligero, que penetró en el alma. Cálido, infinito, amable y fuerte. En aquel mar no había dolor. Sin ansiedad. Sin esfuerzo alguno. Es la paz, escribió. No la ausencia de ruido, sino la plenitud de presencia. Ella escuchó canciones, pero no eran cantadas con bocas o coros. Se sintieron. La música en el cielo, dijo, se mueve a través de ti como el aliento, como la memoria. Como si el amor mismo hiciera sonido. No había relojes. No hace falta hablar. Ningún recuerdo del mal. Las almas en el cielo, dijo, no miran hacia atrás. No se arrepienten de sus pecados. No lloran lo que perdieron. Solo recuerdan el amor y nada más. Gratitud. Cada alma allí sabe lo que se salvó de. Pero no se detienen en ello. Ellos están demasiado ocupados cayendo en los brazos de Dios. Lo que más la sorprendió, sin embargo, no fue cielo. Era el purgatorio. Siempre se había imaginado el purgatorio como un lugar de fuego, una sala de espera espiritual. Lleno de dolor donde las almas sufrieron por su pasado. Pero Jesús le mostró algo más. No fuego. Luz. No es castigo. Preparación. El purgatorio no es una prisión, le dijo. Es un jardín. Es el lugar donde el amor termina lo que comenzó. Las almas en el purgatorio, dijo, son ya guardado. Están a salvo. Saben a dónde van y ellos
Lo anhelo. Pero algo aún debe ser preparado. Es la quema de yo misma, escribió, no por la llama, sino por anhelo. El alma ve a Dios, pero aún no plenamente. Y ese dolor, ese anhelo de estar unidos con Él por completo, se convierte en su fuego. Y Jesús, Él no los abandona. ¿Visitas? Él consuela. Él pronuncia palabras que solo ellos pueden oír. Yo soy. Aquí. Dice. Eres mía. Y pronto te abrazaré por completo. La madre Espironza lo describió como un paradoja. El purgatorio está lleno de sufrimiento, pero es gozoso sufrimiento. Porque el alma no tiene miedo. Sabe que es amado y quiere serlo. Hechos puros, no para ganar el cielo, sino para recibirlo íntegramente. En una ocasión lo comparó con una novia preparándose para la boda. No, porque duda del amor de novio, pero porque ella quiere ser radiante cuando lo ve. Quizás lo más impactante que Jesús le dijo fue: muchos de los santos en el cielo no lo eran. Inmaculado. No eran fuertes. Ni siquiera siempre fueron fieles. Madre Espironza quedó estupefacta. Pero continuó. Eran grandes pecadores que aprendieron a créeme. No era la perfección. Los salvó. No fue la virtud heroica. Ni siquiera la disciplina religiosa. Fue el último sí desesperado. Dio, incluso después de toda una vida de errante. Y porque se atrevieron a decir, yo todavía te quiero. Jesús los llevó a casa. Ahora él le dijo, son estrellas de mí. Amar. No porque nunca fracasaran. Pero porque me permitieron amarlos. De todos modos. Y sin embargo, no todos dicen que sí. Había almas, le dijo, que se negó incluso al final. No porque estuvieran demasiado rotos. Pero como no podían soportarlo. La idea de ser amado. El infierno, dijo, es real. Pero no es una mazmorra construida por Dios. Es una elección. El infierno no es a donde envío almas, Jesús dijo. Es a donde las almas se envían a sí mismas. Porque rechazan mi amor. Él no cierra las puertas de golpe. Soldados. Por orgullo. O miedo. O el odio. O desesperación. Y una vez que se aíslan, Él respeta su libertad. Él llora. Pero Él no viola la puerta. Han cerrado desde dentro. Madre Espironza dijo que esto era lo más. Lo doloroso de todo es que Jesús todavía ama las almas del infierno. Él los ama, dijo ella, pero ellos no pueden. Lo sienten porque se niegan a recibir. Su tormento no proviene de su ira. Pero por su ausencia. Porque no lo quieren allí. Se eligieron a sí mismos. Optaron por el control. Optaron por la separación. Y ahora viven en ella para siempre. No porque él les diera la espalda, ella dijo, pero porque se apartaron de él. Por eso suplicó que rezaran por ella. Para los moribundos. Para los perdidos. Para las almas más frías y endurecidas. Porque mientras dure un solo aliento. Restos. Un sí aún es posible. Y mientras el amor los alcance.
El alma aún puede elevarse. Ella creía que ninguna oración se desperdicia. No hay intercesión que no haya sido escuchada. Incluso un susurro del Ave María ofrecido en la fe podría algún día abrir un alma. Último momento y deja que la misericordia inunde el lugar. Cuanto más oremos por los moribundos, dijo. Cuantas menos almas elijan el infierno. Pero justo. Cuando ella creyó haberlo entendido, Jesús le dijo otra cosa. Algo aún más asombroso. Algo que cambiaría su forma de ver el mundo entero. No fue una visión de la muerte. No fue un atisbo del cielo. Ni siquiera fue una lección sobre la misericordia. Era una pregunta. Y no solo para los moribundos. Era para los vivos. Porque Jesús no espera hasta que. En su último aliento, preguntó, ¿todavía quieres? ¿Yo? Me lo pregunta todos los días, en cada acto. Debilidad. En cada momento de tentación. En cada grito de desesperación. Y le dijo a la madre Espironza que esto. Una pregunta tan simple, tan penetrante. Es la esencia misma del juicio. Y la llave de la eternidad. No llegó en un relámpago, sino en silencio. Sin visiones. Sin viento impetuoso. Solo el silencio de su celda, el parpadeo de la vela antes del amanecer, y una quietud tan absoluta que parecía la creación. La propia se había detenido a escuchar. Y en silencio, Jesús pronunció las últimas palabras. Revelación. Una verdad tan simple que se hizo añicos. Todo. En cada lecho de muerte, ya sea ricos o pobres, viejos o jóvenes, creyentes o escéptico. Yo hago la misma pregunta. Madre Espironza se arrodilló inmóvil. Ella había visto almas resurgir de lo roto. Cuerpos. Ella había visto a Satanás inundarlos con lástima. Ella había visto a Jesús esperar junto a ellos en paciencia y tristeza. Pero ahora ella comprendía algo incluso más adentro. Esta pregunta no era solo para muriendo. Era para todos. Y eso lo fue todo. ¿Todavía me quieres? Pregunta. No es una prueba teológica. No se trata de un recuento de buenos contra malos. No se trata de una recitación de doctrina. Jesús no pregunta, ¿fuiste a misa? ¿Con qué frecuencia pecaste? ¿Fuiste lo suficientemente bueno? Él no revisa el currículum del alma. En cambio, él examina su esencia a través de miedo, a través de las heridas, a través del fracaso. Y él solo pregunta, ¿todavía quieres? ¿A mí? ¿Por qué? Porque esa pregunta protege a los más sagrado regalo que él dio a la humanidad. Libertad. Incluso al final. Especialmente al final, el alma permanece gratis. No para ganar la salvación, pero recibirlo. Esta pregunta revela la verdad sin excusas. En la vida, nos escondemos tras máscaras. Nos justificamos. Explicamos. Nos comparamos con los demás. Pero en ese último momento, el alma está desnudo. Basta de fingir. Basta de distracciones. Único deseo. ¿Todavía me quieres? Y en la respuesta se elige la eternidad. La madre Espironza le preguntó a Jesús una vez a través de lágrimas.
Señor, ¿y si el alma no puede hablar? ¿Y si está débil, confundido, asustado? Y él respondió, incluso un deseo interior. Cuenta como un sí. Una lágrima, un pensamiento. Un recuerdo de amor. Incluso el destello de un alma que recuerda. Que hace mucho tiempo se creía que era suficiente. No es la fuerza del sí lo que. Asuntos. Es la verdad. Un susurro de corazón. Una mirada hacia arriba. Un suspiro que dice, ojalá lo hubiera sabido. Tú. Jesús lo recibe como un trueno. El alma no puede impresionarme, dijo. Pero aún puede elegirme. En su escritos posteriores, Madre Espironza describió lo que ella llamó lo oculto. Hora de misericordia. Ella lo vio una y otra vez en oración. Una sala de hospital. Un accidente en la carretera. Una celda de prisión. Una niña en brazos de su madre. Todas son historias diferentes. Vidas muy diferentes. Y aún queda una pregunta. Ella vio a Jesús inclinarse sobre cada cama. Su mano herida extendiéndose hacia las almas. Elevándose como la respiración. Su voz suave, triste, nunca. Acusando. ¿Todavía me quieres? En algunos lugares. Era invisible. En otros se sentía como calidez. Y en cada lugar esperó. A veces durante segundos. A veces durante horas. Siempre, hasta que el alma respondió. Una vez, ella presenció en oración un alma tan perdido, tan endurecido que parecía. Es imposible que pudiera decir que sí. El hombre había rechazado la fe. Se burlaban de los sacramentos. Murió solo. Pero en su último momento, algo parpadeó. Un recuerdo. Recordaba una sola noche de hace décadas. Cuando tuvo en brazos a su hija pequeña y abrumada susurró. Gracias, Dios. Ese único momento enterrado resurgió y con ello el alma tembló y dijo, sí. Estás ahí, te quiero. Y él. La luz inundó la habitación. No necesito perfección. Jesús le dijo, solo necesito permiso. Después de todo lo que había visto, después de las almas, las batallas, los abrazos y las... Ante las negativas, Jesús pronunció una última orden. No como sugerencia. No como una idea. Como una misión. Que esto se sepa en todo el mundo. Díganles lo que yo pido en cada lecho de muerte. Díganles que no los condeno. Busco. Amo. Espero. Diles que soy misericordia, no para los dignos. Pero para los que estén dispuestos. Él le dijo que muchas almas se pierden no porque sean malvados, pero porque no lo saben. ¿Verdad? Porque nadie se lo dijo nunca porque creyeron la mentira de que era demasiado tarde. Y así la eligió, no por su fuerza, pero por su rendición. Llevar esta llama a un mundo frío. Para contarles a los olvidados, a los caídos, a los temeroso. Aún ahora te quiere. Y por eso ella obedeció. Ella, que una vez había llorado en silencio ante él. A los pies de su cama. Ella, que había sufrido de enfermedad y rechazo e incomprensión. Aquella que solo tenía sus oraciones, su pluma y su fuego.
Ella se convirtió en la voz que resonaba. La eterna pregunta. ¿Todavía me quieres? Ella nunca gritó. Lo susurró en sus escritos. En su testimonio. En sus oraciones por extraños que morían. Un mundo aparte. Y a través de ella, Jesús sigue preguntando. A la madre en su lecho de muerte. Al adicto del callejón, al sacerdote que ha perdido la esperanza. ¿Aún me quieres? ¿A ti? ¿A mí? ¿Me sigues queriendo? Así pues, la frágil monja en la oscura capilla se convirtió en el mensajero de la pregunta. Eso decide la eternidad. No porque fuera genial. No porque fuera perfecta. Pero porque ella dijo que sí. Y a través de ella, innumerables almas aprendieron que ellos también pueden. La pregunta seguía en su cabeza. No solo en visiones. No solo en sus diarios. Pero en cada aliento, en cada oración, en cada una hora tranquila transcurrida en el parpadeo. Penumbra de la capilla. ¿Todavía me quieres? Durante décadas. Madre Espironza cargaba con el peso de esa pregunta, no como una carga, sino como una comisión. Ella nunca predicó desde un púlpito. Ella nunca buscó llamar la atención. Su fama llegaría solo después de ella. Muerte. Pero mientras vivió, se convirtió en una silenciosa apóstol de la misericordia. Ella escribía cartas y reflexiones llenas de significado. Con urgencia, no con el pánico del miedo, sino con urgencia. El dolor del amor. Suplicó a la gente que no se demorara. Conversión, no creer la mentira de que estaban demasiado perdidos. Ella suplicó al mundo. Oren por los moribundos. Especialmente aquellos que parecen estar más alejados de Dios. Ella insistió en que las oraciones ofrecidas en secreto, rosarios susurrados en el hospital. Habitaciones, velas encendidas para almas sin nombre. Lágrimas derramadas en silencio, podrían inclinarse. Eternidad. Ningún alma está más allá de la esperanza, escribió. No porque seamos buenos, sino porque Él es misericordia. Ella advirtió contra el orgullo espiritual, la tentación de dividir el mundo en perdidos y salvados. Ella dijo, no puedes ver lo que sucede. En el último momento. Muchas almas que parecían santas murieron de miedo. Y muchos que parecían perdidos dijeron que sí. Su último aliento. Cerca del final de su vida, cuando la enfermedad regresó y su cuerpo volvió a debilitarse. Una hermana pequeña le preguntó suavemente, «Mamá, ¿tienes miedo a morir?» Madre Espironza sonrió. Su piel era finísima y sus manos también. Tembló. Pero su mirada era fija. No, dijo. Dijo. Porque yo sé quién lo hará. Vienes a preguntarme. ¿Todavía me quieres? Hizo una pausa y su voz se quebró como luz del sol a través de las nubes. Y yo diré que sí, Señor. Con todo mi corazón. En su único anhelo no había miedo. No para escapar. No para obtener recompensa. Pero para él. Hay una fotografía de. La tomaron casi al final. Ella es. Sentada en la capilla envuelta en un chal. La luz de la mañana que se filtraba a través de una ventana estrecha detrás de ella. Ella está orando en silencio, con los ojos cerrados.
Y la luz del sol le acaricia el rostro. No es dramático. No está preparado. Pero hay algo en la forma en que sobre ella reposa una luz que habla de paz. Más allá de toda comprensión. En esa imagen se ve toda la historia. La monja, la ventana. El silencio. La presencia. Es como si el aire mismo conociera el cielo. Está cerca. Su vida no se trataba de milagros, aunque los milagros seguirían. No se trataba de poder, aunque ella. El mensaje conmovería a miles. Se trataba de un amor que nunca se rindió. Una misericordia que perseguía a las almas hasta su último aliento. Un Dios que espera junto a cada lecho de muerte. No con juicio. Pero con una pregunta. Y esa pregunta que una vez se hizo en él. El silencio de su propio corazón se había convertido en él. Misión de su vida. Ella se lo llevó a los pobres. La padeció incluso enferma. Ella lo soportó a pesar del sufrimiento. Y ahora ella nos lo trae. Esta invitación no es solo para los moribundos. Es para los vivos, para los escépticos. Para el vagabundo. Para la madre agotada por la vida. Para el hombre avergonzado de su pasado. Para el niño que se pregunta si Dios todavía los ve. Se pregunta en momentos de tentación. En las noches de soledad. En las mañanas del fracaso. Jesús lo pregunta una y otra vez. ¿Todavía me quieres? Ella murió mientras ella. Vivían en silencio. Pero quienes la conocían bien dijeron que había una suavidad en su rostro. Un brillo incluso en su sufrimiento. Como si alguien invisible se hubiera acercado. Quizás sí.